Gracias. En esta mañana hablaremos acerca de enfermedades de transmisión sexual y precisamente para eso está con nosotros el doctor Andrés Hernández Porras. Él es cirujano urólogo y urólogo robótica. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un tema que creo que debemos de estar muy atentos, sobre todo, pues bueno, nosotros como grandes, pero también a los nuevos jóvenes integrantes y que ya son activamente sexualmente. Sí, no, definitivamente es un problema que vemos. Te pudiera decir que diario en la consulta siempre llega alguien con algún problemita y generalmente es mala orientación. Claro, la desinformación, ¿no? Digo, antes nosotros como buenos ciudadanos iban y te daban pláticas y todo, no tenías dónde buscar esta información. Ahora yo creo que hay desinformación, ¿no? Más que información. ¿Cómo de primera mano pudiéramos saber las diferentes tipos de enfermedades transmitidas sexualmente que son más comunes y que pudieran a lo mejor tener más rápido un contagio? Fíjate que uno de los, como comentas, la desinformación es importante tenerla en cuenta, puesto que hay muchas enfermedades que el hombre manifiesta y la mujer no, y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener el conocimiento de cualquier detalle. Por ejemplo, el mal olor es un dato pivote en el hongo. Y muchas veces el hongo se genera por humedad y la humedad puede estar tanto en el hombre como en la mujer. Y el tratamiento siempre debe de estar orientado a la pareja. No debe de ser nada más uno, porque entonces si no va a ser un círculo vicioso el estar transmitiendo esas enfermedades. Pero hay otras enfermedades en donde realmente la persona está al 100% asintomática. Por ejemplo, la mujer puede tener clamidia, transmitirla al hombre y el hombre tener mucho ardor para orinar. El ardor para orinar al inicio de la micción es, digamos, un dato que nos puede orientar a eso. Incluso hay veces ni siquiera el ardor, les da como comezón en la punta del pene, y eso es un dato para pensarse en una clamidia, ¿no? Entonces sí es muy importante tener en cuenta que cuando uno la tiene, el otro también se debe de tratar. Ese es un punto importante del cual se tiene que hablar. Tiene que ser necesariamente en contacto sexual, ¿verdad? Porque imagínate que tengas una pareja, que tienes un matrimonio de 10, 15 años, en donde digas, pues la mujer, pues a lo mejor yo bien, o el hombre, y por alguna parte tuvo que haber sucedido algún tipo de infidelidad, ¿no? Para poder estar contagiado. Algunas enfermedades, sí. Por ejemplo, volviendo al hongo, que es muy común, yo creo es la primera causa, hablando de este tipo de enfermedades de visita en el médico, muchas veces es la humedad. Por ejemplo, el paciente que no tiene circuncisión orina, tiene humedad en el glande y eso puede generar el origen del hongo. Por ejemplo, cuando yo siempre les pongo el ejemplo de metes unos zapatos sudados al closet, pues en 2-3 semanas ya van a tener hongo. Es el mismo principio, humedad, calor y la generación del hongo. Pero otras enfermedades sí, definitivamente, por ejemplo, una gonorrea no puede venir digamos, de manera espontánea, una clamidia tampoco, pero hay una enfermedad que se llama molusco contagioso, que son unas pequeñas verruguitas que son como pápulas, como unas perlitas, y esas perlitas pueden ser de contacto sexual, pero también pueden contraerse en la tierra. Por ejemplo, hay niños que juegan mucho en la tierra y lo pueden tener muchas veces en los muslos o incluso en la cara les pueden salir. Hay enfermedades, por ejemplo, como el papilomavirus, que sí es de contacto sexual, pero hay ocasiones que se ha visto que por algún objeto también se puede transmitir. Entonces, no es al 100%, pero siempre hay que pensar en esa posibilidad, ¿no? En cuestión del sexo oral también, ¿qué tipo de enfermedades se pudieran contraer? Básicamente todas. O sea, por ejemplo, con sexo, una persona que tiene clamidia y hay sexo oral, se puede contraer a la garganta clamidia, se puede contraer papilomavirus. Por ejemplo, el papilomavirus es generador de cáncer de lengua, cáncer de cavidad oral en general. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, porque el papiloma, el problema es que no da ninguna molestia. El papiloma es una verruga que puede pasar como si fuera algo normal, una lesión de la piel. Y esa verruga, si es de alto grado, o sea, si son de las más agresivas, porque hay de varios tipos, pues puede contagiarse de contacto directo, de manera oral, de manera genital, como sea, ¿no? Doctor, ¿es verdad lo que se rumora que ahora a una edad más temprana se comienzan las relaciones sexuales? Sí, ahora, bueno, hay algunos pacientes que los comento, la relación sexual ahora es como en mis tiempos, agarrarse de la mano prácticamente, ¿no? Entonces, es algo tan común, es parte del noviazgo, de la relación natural,
Ya es normal que, aunque sea tu novio y tengas muy poco, pueda tener intimidad, ¿verdad? Me refiero a esta pregunta por el hecho de que pues a esta edad más temprana empiezan los jóvenes a tener relaciones sexuales y pues no solo estamos tratando de evitar un embarazo no deseado, que también estamos en índices muy altos, sino que también cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Definitivamente. ¿Cómo vamos teniendo, digo, los adultos ese tacto o si no, con quién llevarlos? Pues esa sería también una de las preguntas correctas, porque como adultos también está el pudor de cómo le digo, cómo le hablo a mi hijo. No, mi hijo no tienes relaciones sexuales, o sea, esa parte de decir, ok, bueno, esto te puede pasar y esto puedes contraer, mejor que te cuides. Mira, definitivamente es la información bien orientada. Muchas veces yo he tenido muchos pacientes, pero muchos, alrededor de los 16, 22 años de edad, con enfermedades de transmisión sexual que antes, pero ni pensarlo veíamos a esas edades. Claro. Entonces eso es, por ejemplo, no utilizar el condón. Ahorita es muy común que las niñas tomen hormonales como anticonceptivos por la comodidad de no batallar con un condón. Entonces, no hay que ver al condón como para evitar nada más un embarazo, sino definitivamente para evitar una infección. Y no le evita, pero sí disminuye con mucho el riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, la educación sexual del padre, muchas veces como padres no nos metemos tan profundamente, pero es una responsabilidad que no debemos de olvidar, ¿no? Completamente. ¿Los tratamientos cómo son en algunos de los casos de las diferentes enfermedades? Ya hablamos un poco de los síntomas y algo de la prevención. ¿Cómo sería el tratamiento? Fíjate que hay muchos. Por ejemplo, hay enfermedades que solamente con una crema se pueden quitar, otras que ya con un tratamiento médico, pero hay otras que ni con... O sea, se quitan, por ejemplo, un herpes. Un herpes lo controlamos en el momento, pero va a estar dándole vueltas. ¿Es correcto o es verdad que dicen que todos somos propensos a lo mejor algún día a desarrollar un herpes? Sí, porque el herpes hay tipo 1 y tipo 2. Y muchas veces, por ejemplo, el herpes genital o el herpes labial pueden ser diferentes. Que es el famoso fuego, ¿no? El fuego, pero el fuego también se puede pasar a los genitales. Okay. Menos frecuente y menos agresivo que el de los genitales. Pero el de los genitales sí se pasa a la cavidad oral. Entonces, habiendo herpes ya es una enfermedad que ya se quedó el virus, se duerme un tiempo y vuelve a resurgir cuando se bajan las defensas. Ese es otro tema bastante importante, ¿verdad? Pero pues bueno, para finalizar, ¿qué es lo que tenemos que hablar, digo, con los jóvenes y para generar esta conciencia también en adultos? Mira, no hay como enseñarles las enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces lo ven como algo lejano o algo como una baja posibilidad de que les pase a ellos, pero cuando las ven, realmente yo sí he visto en amigos de mis hijos, generalmente se alertan o están mucho más digamos, más al pendiente, ¿no? Pero definitivamente es información y que realmente conozcan los riesgos y las consecuencias de cada enfermedad. Claro, y como adultos, ¿tienen que ir los dos para finalizar a la misma? Los dos deben de recibir tratamiento. Yo la mayoría veo hombres, pero también veo mujeres, y casi siempre la mujer es típico que nos dice, mi esposo no quiere o mi novio no quiere porque él no tiene nada, ¿no? Entonces, hacer conciencia creo que los dos es mucho mejor porque uno le aprovecha para darles más información. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Me gustaría hacerle rápidamente una pregunta. ¿Se puede transmitir un tipo de enfermedad sexual si la mujer está embarazada? Sí, definitivamente. Okay. Y hay que tener mucho más cuidado porque el producto se puede afectar directamente por algunas como la sífilis o con el papilomavirus que no da molestia. Al momento de que nace el bebé se puede contagiar, entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, para más respuestas como esta, ya lo sabes, siempre acudir con los profesionales, ¿no? Y tener nuestras sesiones y nuestras citas con cada uno de ellos para pues tratar de evitar todo este tipo de enfermedades de transmisión sexual, que fue de lo que hablamos el día de hoy. Doctor Hernández Porras, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. Que tenga excelente mañana. Vámonos rápidamente a un breve corte comercial y volvemos con más.